De Rosa y hemos orado para que Dios la use de manera especial en esta noche. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios cumple promesas? Aleluya. 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 Dios sana hoy. Aleluya. Oni se vale llorar. Se vale llorar. Para que el Espíritu Santo nos consuele, necesitamos reconocer que le necesitamos, que estamos dolidos. Entonces Él entra y consuela. Pero mientras no reconoces, mientras te haces el duro, porque llorar no es ausencia de fe, aleluya. Pero ese es otro tema. Señor, en esta noche me pongo en tus manos, reconociendo, Señor, aleluya, que de mí nada puedo aportar para la transformación de esta juventud que está aquí, Señor. Pero si tu Espíritu Santo, aleluya, interviene. Pero si tu Espíritu Santo, aleluya, interviene, aleluya, las cosas son diferentes. Por eso me pongo en tus manos, Maestro, para que tú hagas según tu perfecta voluntad, aleluya. Y vamos a abrir nuestras Biblias rapidito en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Aleluya. Mantenga su Biblia a mano o si tiene lapicero para que vaya anotando. Hay algunas cosas que quizás por el tiempo no vamos a poder ir textualmente a la Biblia, pero todo viene de la Biblia, aleluya, porque de esto se trata el Congreso, ¿verdad? De estudiar este guión, aleluya, que el Señor nos dejó para nosotros asumir el papel de cristianos. Timoteo capítulo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya, el Señor añada bendición a su palabra. Y estudiando el trasfondo de Timoteo, veo que Pablo estaba pasando situaciones difíciles, encarcelado en el gobierno del emperador Nerón, quien después ordena su ejecución. Este quería impedir la propagación del evangelio en Roma. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo. Esta epístola posee muchas características importantes, pero esta noche nos vamos a centrar en dos de ellas, que son las que más o menos se apegan al tema que les voy a tratar. La epístola contiene una de las declaraciones más contundentes, firmes y claras sobre las Sagradas Escrituras, lo que acabamos de leer. La palabra se basta. Aleluya. Pablo enfatiza que las Escrituras deben tener la correcta interpretación y que la enseñanza de la palabra se le encargará a hombres dignos de confianza. Esas eran sus exhortaciones en cuanto a la palabra. Usted puede encontrar eso en el capítulo 2 de la 2 de Timoteo, versículo 2 y 15. Y hoy me tocó el tema de reparto. Ya en los diferentes expositores que ya le ha tocado estar por acá, sabemos que el reparto del cine, de una película, de una obra de teatro, no es más que el elenco que lo conforma, la lista de personajes, ¿verdad?, que lo conforman. Entonces, basándome en ese reparto, voy a hablar sobre personajes que en la actualidad son mal entendidos. Aleluya. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda. Si quiero hablar de algo que se puede entender bien o se puede entender mal, tengo que saber qué es entender. La palabra entender viene del latín, cuya palabra original es intendere, donde in es dentro
y tenderé es incorporar conocimiento a la estructura mental. De ahí que se define como tener una clara idea de lo que se dice, se hace o sucede. Y más corto todavía es descubrir el sentido profundo de algo. Aleluya. Gloria a Jesús. Todas las exposiciones anteriores hemos visto cómo se preparan. Específicamente la hermana Anadelis hablaba de cómo, un amigo le contaba de cómo se prepara un actor para asumir un papel. En cuanto a vestuario, estudian muy bien el guión, tienen que saber cuál es el personaje que van a interpretar. ¿Cuántos de ustedes han visto películas, novelas? No se hagan porque muchas hemos visto novelas. Y sabemos que hay diferentes personalidades que son expuestas en esas películas y en esas novelas. Aleluya. Son expuestas diferentes tipos de personalidades y nosotros llegamos a identificarnos con el papel que la persona está haciendo. De ahí que muchas veces estos personajes estudian tan bien y se meten tan profundo en esos personajes que nosotros lloramos con ellos. Nosotros reímos con ellos. Nosotros a veces estamos peleando con la televisión y yo, pero vea acá, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy peleando con la televisión. No, porque tú tenías que decirle aquello. No, pero ¿por qué él no habló claro? Nosotros nos identificamos con ellos, con su vestir, su hablar. Hay muchos de ellos, me he enterado leyendo, que han tenido que luego recibir tratamientos psicológicos, porque se meten tanto en el personaje que luego pierden su identidad. Luego no saben cómo seguir su vida normal. Esto le pasó a un protagonista de una serie que yo vi mucho. Y él dice que la serie se prolongó, sacaron tantas etapas de esa serie que él se quedó en el personaje literalmente. Él siguió vistiéndose igual, siguió hablando, siguió usando lo mismo. Esa realidad, o sea, eso él lo llevó a su realidad y tuvo que tomar luego tratamientos psicológicos. Nosotros nos diferenciamos en algo de esto. Le damos la gloria a Dios por cómo el Señor puso esto en el corazón de Malvia. Nosotros nos diferenciamos muchísimo en esto, y es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos un guión que no es temporal, un guión que es eterno, que es la palabra del Señor. Un guión que es el que nos forma, no para asumir un personaje, no para asumir un papel quizás temporal o de apariencias, sino el que nos forma para llamarnos hijos de Dios. Con todo el mérito que le merece a Abraham, él fue llamado amigo de Dios. Yo prefiero ser hija. Entonces, la Biblia completa nos deja saber esos personajes para nosotros irnos formando como hijos. Y los personajes que voy a tratar, aleluya, que en esta época son malentendidos, son los discípulos. Aleluya, usted dirá, pero ¿cómo así? Porque todo lo que yo veo en el púlpito que se dice a favor de los discípulos, es cierto, está en la Biblia. Sí, pero entonces no hay coherencia, porque en estos días lo que vemos en los altares, lo que vemos en los discípulos de este tiempo, lo que vemos en los hijos de este tiempo, es todo lo contrario a lo que vivían los discípulos. Entonces estamos malentendiendo la palabra, malinterpretando la palabra, porque no nos hemos dejado formar como hijos. Y esa es la base
que usaron los discípulos. Aleluya. Ellos tenían el guión muy bien claro expresado en sus corazones. Nosotros hoy, aleluya, leemos, pero como le decía ahorita, no entendemos. Porque el entender es agarrar esa palabra, profundizarla dentro de mí y permitir que esa palabra cambie, transforme mi interior, para que yo empiece a actuar en base a esa palabra y entonces puedo decir que la entiendo, no solo que la conozco. Esa palabra yo la agarro, la interiorizo, es lo que no nos gusta a muchos de nosotros. Porque cuando la digerimos, la misma palabra nos confronta. La misma palabra empieza a limpiar. La misma palabra empieza a arrancar lo que no forma parte del guión. Lo que no forma parte, aleluya, del papel que tú tienes que ejercer como hijo. Entonces, adoptamos formas. Adoptamos, a veces nos centramos en otros predicadores y en vez de utilizar la palabra como único guión, a veces nos vamos a otras fuentes. Aleluya. El deseo del apóstol Pablo cuando escribía eso, la exhortación que él daba es que, mira, las personas que enseñan tienen que ser personas idóneas. Personas que hablen y que enseñen desde un corazón de hijo ya formado. Porque ¿cómo podemos revelar a Cristo al que no le conoce si nosotros mismos no lo conocemos? Aleluya. Te voy a hacer unas preguntas de reflexión. Yo misma estoy en reflexión desde que me dieron este tema. ¿Con qué profundidad leemos, analizamos, meditamos e interpretamos la Biblia? ¿Sabemos qué se nos exige en ella? ¿Entendemos en sentido profundo las cosas que en ellas se expresan? Aleluya. Esto es una tarea que no la podemos hacer solos. Esta es una tarea que la podemos hacer solamente con el Espíritu Santo. Repítele al que está a tu lado, sin el Espíritu Santo no puedo. No se predisponga cuando alguien le dice que le repita al que está a su lado. Eso es una técnica de enseñanza para que en su mente se quede algo importante que la persona quiere resaltar. Sin el Espíritu Santo no podemos. Mientras usted trata y trata y trata de hacer las cosas solo, no puede. Pero si deja la intervención del Espíritu, porque les voy a decir algo, ¿quién es el que al fin y al cabo da el testimonio de que somos hijos de Dios según la palabra? Es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos con urgencia darle participación al Espíritu Santo. Aleluya. Hoy el Espíritu Santo nos va a hacer entender más allá de las palabras que leemos. Los discípulos no eran perfectos. Ustedes saben que en el cine se usa algo que es la palabra corte cuando el director reacciona. Lo puede hacer por dos cosas: o la escena terminó y se hizo muy bien, o el actor se fue fuera de libreto, fuera de guión, y él quiere que repitan la escena de nuevo. Jesús le dio un corte a Pedro cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, eso no está en el guión. Jesús, cuando se le reveló a Pablo, le dio un corte, le dijo: ese no es el libreto que tengo para ti. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo corrigiéndonos nos ha dicho: corte, por ahí no es que debes ir? ¿Y cuántas veces
le hemos hecho caso? ¿Cuántas veces hemos seguido según nuestro propio guión y no lo que dice la palabra? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos está diciendo, tú no eres adorador, no es por ahí que te quiero, te necesito en aquel puesto? Te está gritando un corte y tú sigues filmando la escena. Lo único que no te das cuenta es que el director ya se fue de ahí, se apartó. Porque Él no va a direccionar nada que no esté en su guión. Aleluya. Nosotros, si vamos, vaya conmigo a Efesios 2:10. Ahí el Señor nos habla, aleluya, a través de Pablo. Y nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y me surge una interrogante, ¿estamos en el propósito de Dios? ¿Estamos conforme a esas buenas obras que de antemano el Señor diseñó para cada uno de nosotros? Cuando nosotros aceptamos al Señor, se abrió y el Señor de una vez empieza a trabajar con nosotros, a formarnos. Yo sé que tienes un llamado como el que tenían los apóstoles, porque ustedes dirán, tengo un llamado a ser apóstol, tengo un llamado a ser evangelista, tengo un llamado a ser pastor. Primero tienes que pasar la prueba del guión de ser hijo, porque en ese guión es que se te va a facultar para ejercer cualquier ministerio. Porque ahí es donde el Señor va a formar tu corazón. Y entonces yo puedo entender, partiendo de ese punto de vista, cómo los apóstoles podían entregarse, aleluya, desmedidamente a la obra del Señor. Ahí puedo entender cómo ellos, porque a veces nosotros nos maravillamos, wow, mira cómo pensaba Pablo, mira cuál era su motivación y por qué es que a nosotros nos da tanta brega, porque lo estamos haciendo desde la plataforma carnal, no del espíritu. Aleluya. Vamos a ver algunas de las aptitudes y motivaciones de los apóstoles y así me van a entender por qué digo que en estos tiempos los apóstoles son malentendidos. No porque la Biblia no lo exprese claramente, lo que pasa es que no estamos interpretando correctamente. Le decía ahorita que necesitamos al Espíritu Santo renovando nuestro entendimiento para poder entender la palabra. En Hechos capítulo 20, 17, aleluya, para los que llevan anotaciones, no lo voy a leer directamente, pero ahí hay características que me ayudan a entender cuál era el verdadero pensar, la verdadera motivación de los apóstoles al propagar el evangelio. Ellos asumían su papel en este tiempo, le llamarían muy fanáticamente, muy intensamente. Esas son las palabras que utilizamos en la actualidad cuando vemos una persona muy entregada al Espíritu. Pero ellos así obedecían sin esperar nada a cambio. Entrega total, no orgullo, no vanagloria, no concepto de sí mismo más alto del que debían tener. Y sobre todo enfocados en Cristo. Según Filipenses 3, ahí encontramos otra parte donde se expresa Pablo y dice, el conocimiento de Cristo lo tenían por encima de todo, de toda habilidad, de todo conocimiento humano. Amaban a Cristo. Rehusaban a su propia justicia terrenal con tal de ganar a Cristo y así ser justificados por fe.
tribulación, logros, eso no lo entretenía. Proseguían a la meta. Su vista siempre en su bendita esperanza, que era Cristo Jesús. Según Hechos 3:12, conscientes del poder de Dios. ¿Cuántos estamos conscientes del poder de Dios? Aleluya. De ese poder que nos va a resucitar. Aleluya. De ese poder que resucitó a Jesús de los muertos. Aleluya. En ellos reposaba el compromiso, la responsabilidad. No buscaban reconocimiento, no buscaban honra, solo cumplir su asignación de parte del Señor. Pablo dice, me ponen en estrecho. Si me ponen a elegir, lo cual sé que es muchísimo mejor irme con Cristo o quedarme aquí a causa de vosotros predicándole el evangelio. Esas eran las verdaderas motivaciones. Y yo decía, pero Señor, ¿y cómo estas personas pueden lograr, aleluya, pensar, llegar a esa entrega tan profunda? Lo hacían desde un corazón que ya se le había revelado Cristo. Lo hacían desde un corazón, aleluya, que había sido transformado por la compañía de su maestro. Pero como si fuera poco, porque al Señor no se le escapa nada, lo hizo con Pablo mediante su Espíritu Santo. Para que nosotros no tuviéramos excusa de que eso solamente lo hicieron los que estuvieron cercanos y conocieron a Jesús directamente. El Espíritu Santo se metió y transformó al hombre que hoy conocemos como Pablo. Aleluya. Pero hay algo determinante en los apóstoles y discípulos, que ellos se creyeron el guión. Ellos lo ejecutaron creyéndoselo. Porque hay algo que preocupa y es preocupante hoy en día, y es que a veces leemos la palabra desde el punto de vista histórico. Y cada joven tiene que irse hoy aquí con la convicción de que él forma parte de la historia de Dios. De que hay un guión que solamente tú puedes llevar a cabo. De que hay una historia que tiene que ser marcada por ti. De que hay personas a tu alrededor que están esperando que tú entres en ese personaje eterno de ser hijo de Dios. Para que tú puedas transformar tu entorno. Pero nos lo tenemos que creer, tenemos que crear convicción, tenemos que crear experiencias con Dios. Aleluya. Y es en esas experiencias donde nosotros conocemos a Dios. Los llamados procesos que a nadie le gusta. Los llamados procesos que son los que nos forman. ¿O usted cree que Pedro, después que negó a Jesús, fue el mismo? Él aprendió la lección. ¿O usted cree que Pablo no vio la diferencia de lo que él era antes a cuando él se le reveló Cristo? Él entendió el proceso. Él dejó que ese proceso y esa experiencia profundizara dentro de él y lo marcara, lo cambiara. Él aceptó el guión. Y ese guión lo tenemos hoy nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ese guión? ¿Lo vamos a seguir mirando desde el punto de vista histórico? ¿O vamos a permitir que el Señor haga? Porque todo lo que está en la palabra, Él lo quiere cumplir en nuestras vidas. De acuerdo a su perfecta voluntad, de acuerdo al propósito en cada uno. Pero todos tenemos que ser formados como hijos. Aunque después de eso, el Señor quiera plantar un ministerio X para que usted lo desarrolle. Entonces es lo que vemos cuando vemos predicadores que a veces están
predicando, exponiendo la palabra, pero el fruto de esa palabra no concuerda con lo que dice la Biblia. Y lo peor es que muchas veces le decimos amén. Lo peor es que muchas veces nos deleitamos en ese tipo de prédicas. No estoy diciendo, aleluya, de que el evangelio solamente sea proceso. No, el Señor sabe dar tiempos de refrigerio. Pero esta carne, si quiere ir a la gloria eterna, tiene que ser formada. Entonces, ¿quiénes están dispuestos a aceptar el guión de Dios? ¿Quiénes están dispuestos a darle entrada a ese conocimiento, como decía ahorita, que haga una transformación de mi estructura mental, que me ayude a cambiar el pensamiento? ¿Quiénes están dispuestos a abrir el corazón para que el Señor entre y quite todo lo que no forma parte de ese guión? Para nosotros poder exponer la palabra correctamente como lo hacían los apóstoles. Para nosotros poder revelar a Cristo al que no le conoces, al que no le conoce, perdón. Para nosotros poder entrar, aleluya, en esa película eterna de Dios. Préstale atención a los cortes, iglesia, en sentido general. Cuando el director dice corte, detente para que veas qué te quiere decir. No asumas que la escena está bien. Permítele que Él te diga si hay que repetirla o si actuaste conforme a tu propio guión. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a leer por último, ya para finalizar, en Efesios 4:11. Aleluya. Aquí me habla de los ministerios. El Señor escribió un guión con relación a los ministerios, porque aquí en la Biblia hay de todo. Para usted honrar a sus padres como jóvenes, para los padres instruir a sus hijos como padres. Hay de todo. Pero ahora hay algo que está afectando mucho la iglesia, y es que hay muchos jóvenes que se están levantando con llamados, y eso es bueno. Si sientes el llamado de parte del Señor, eso es bueno. Pero necesitas ser formado, necesitas esperar el tiempo del Señor. El Señor te llamó a ser evangelista, perfecto, su palabra establece. Aquí en Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del pueblo de Cristo. Esa es una de las razones. Edificación del pueblo de Cristo, del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Estamos digiriendo todas esas palabras? ¿Estamos entendiendo a profundidad lo que nos quiere decir? O sea, no es para enaltecernos, no es para que el ministerio lo usemos en beneficio propio. Es para anunciar a Cristo, es para edificar su pueblo, es para dar a conocer al que no tiene salvación esa esperanza tan grande que usted carga en su corazón. Ese es el guión. Cualquier cosa usted le pregunta al director, es lo que me está diciendo aquí.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿De qué lado estás? ¿Del lado del error o del lado del conocimiento pleno del Espíritu? Donde está la sabiduría del Espíritu. Aleluya. Cuando predicas, traes diferencia entre hermanos, traes discordia. ¿Cuál es el fruto de las cosas que predicas? ¿Cuál es el fruto de las obras que haces? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Crees que verdaderamente nosotros como hijos, y me incluyo, necesitamos ser transformados para que, como decía la adoradora ahorita, que la transformación sea de adentro para afuera? Que lo que yo pueda brindarle a mi hermano sea una comida sana, sea un fruto benigno, sea un fruto que provenga directamente del Espíritu. O le voy a ofrecer una prédica, una comida contaminada desde la plataforma de un corazón no transformado. Es lo que estamos viendo ahora en los púlpitos. Por eso en estos días el Señor me decía: te voy a enseñar a ver más allá de las palabras. Y lo he estado viendo. Hay palabras muy bonitas que están conforme a la palabra, pero no tienen profundidad de entendimiento. Se están predicando al pueblo de Dios y a los amigos con un fundamento que no es el de Dios, con un corazón no formado. Primero tenemos que buscar ser aprobados como hijos. Ese guión nosotros necesitamos con urgencia llevarlo a cabo, vivirlo, practicarlo. No importa lo que te digan, muy intenso, muy profundo. Eso es lo que quiere el Señor, porque si no, Él no nos dijera en su palabra que le amemos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Aleluya. Esa es la intensidad. Que no te apartes del guión, que no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Que puedas decir como José cuando se le presentó la esposa del rey: no, tú no estás en el guión. Que podamos desechar las cosas que contradicen esta bendita palabra. Aleluya. Hasta aquí mi exposición. Padre, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque ella es completa, porque ella nos muestra, Señor, aleluya, cuál es el verdadero sentido de las cosas. ¿Qué es lo que tú necesitas, Señor, de nosotros tus hijos? Aleluya, gracias por tu bendito Espíritu Santo, que lo mandaste, Señor, porque tú sabías que solo nosotros no podíamos. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros constantemente, exaltando tu nombre, aleluya, dándote gloria a ti, Señor, en todo lo que hacemos. Señor, gracias por tu consuelo. Gracias porque tú estás con esta iglesia aún en medio de la tribulación, en medio de los procesos. Nos estás formando para lo que realmente tú quieres sacar de nosotros. Señor, y nosotros, aleluya, nos conformamos a tu guión. Nosotros nos sometemos a tu guión, Señor, y esperamos en ti y en tu propósito. Gracias, Padre, porque a cada joven tú has de hacerle entender, aleluya, lo que ellos necesitan para entrar, Señor, a este guión, a tu palabra, a cumplir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.